así, aquí Y es consensuado. no como los que yo iba caminando por ahí nada más. No, yo sí le pedí permiso le dije, ¿me puedo arrimar? Y me dijo que sí. No llega así a un acuerdo. A buen árbol te arrimo. Ah, bueno, no. Ay, ya Ay, pasamos. perdón amigos, estábamos hablando de... Arrimones. No, de agricultura. Estamos hablando de arrimones. Estamos hablando de ramones. De ramas, ramones. Oh, espérate. Ramones. Oh, pues. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, esto es La Vida en Martes. Hoy es martes 18 de febrero de 2020. Me acompaña como siempre Belén Yumbe, la única periodista que le renta su cuenta de Twitter a Carlos Salinas de Gortari, según se dice. Sí. Según se dice. Yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. ¿Verdad? Yo tampoco. Sí, es muy sospechoso eso. Y también me acompaña, también se encuentra con nosotros Alex Villa, el único internacionalista que tuitea desde el machismo todo el tiempo y es un gran... Y desde el oportunismo. Y desde el oportunismo. Eso estuvo chido, ¿no? Estuvo chido. Yo dije, bueno, ¿sabes qué? Esa gente que esos hombres deconstruidos que no pueden diferenciar entre heterosexualidad y machismo. Es que él es homosexual. Pues ya. Pues eso no puedes distinguirlo. De un tuitero que me sigue, ciclista también, y me dijo que era oportunista porque tuiteaste algo indignado por el asesinato de y que antes no, y por qué no lo hacía en la época de Echeverría, algo así. Entonces me llamó oportunista por hacerlo y yo dije, pues no estoy sacando ningún provecho de esto, tal vez yo lo que iba a comentar era que en realidad parecería pues que no podía distinguir entre heterosexualidad y machismo, ¿no? Y pues seguramente se iba a extinguir, ¿no? ahí iba a quedar ese linaje, pero ya diciendo pues, sí, es homosexual, el tipo de prácticas que acostumbra, así es. Sí, pues no, ahí se acabaron, amigos. Él pedaleó otro tipo de bici. Ahí se acabaron 2.500 millones de años de evolución en ese linaje. Todo para eso. Ahí está nomás. Saludos a Tacho, por cierto. Saludos Tacho, te saludamos. Y bueno, pues hoy es un día albricias, es un día que va a cambiar la historia del país, porque el Senado, en esta coyuntura terrible, el Senado acaba de aprobar, ¿qué creen? Es algo increíble que va a mejorar la calidad del país. ¿Verdad que sí? Hoy fue declarado que va a haber un día dedicado al año, dedicado a la dermatitis atópica. Bravo, Senado. Prioridades, gracias. El 27 de noviembre, ¿no? 27 de noviembre, día de la dermatitis atópica. ¿Es en serio? ¿Es en serio? No, yo sé que es en serio. O sea, lo que digo es en serio como nuestros legisladores, nuestro poder ejecutivo, el judicial ni se diga, ¿no? Tienen las prioridades claras. Claro, es el contexto el que los guía, ¿no? Es una gran visión de Estado. Visión ¿no? de Estado. Ya lo decíamos la semana pasada, aquí en este programa también. Es como estas discusiones bizantinas, ¿no? Que no tienen nada de que ver con lo importante. No, pero ahora, bueno, a mí lo que me molesta es que sea la dermatitis atópica. Todavía sea la seborreica, hubiera sido la dermatitis. Hubiera sido... Yo creo que eso hubiera apoyado más o tenía más enjundia, ¿no? Yo creo que hasta Marta Lamas, de la cual no sabemos nada. Curiosamente, quién sabe dónde estará. Oye, ¿Marta Lamas? Está desaparecida. No, desaparecida. pero ¿y todas las feministas? Están desaparecidas, excepto las RAD. Porque ¿sabes qué? Porque no pueden ver una puerta. O sea, yo creo que la sociedad civil ahorita está súper presente. Pero ¿dónde chingados están las feministas estas que recalcitrantes, que hablaban, que decían? Yo sé dónde están, se están peleando las puertas con los testigos de Jehová. Pero van a ganar, Yo creo que van a ganar. Oye, es muy buena esa. Es muy buena, ¿verdad? Están ganando las A mí los puertas. testigos me caen bien, menos teológicamente, pero me caen bien en el sentido de que son amables, son tranquilitos. El Le otro voy a día, mandar a mis vecinos. Sí. pero no sé, el otro día Pero, o sea, no van a ir a quemarte su puerta y las feministas. porque no saben cuál es tu puerta. Porque si supieran, la Si quemarían. supieran que vives ahí, que tú vives ahí. Que yo soy el hereje. Es que realmente Que hablo mal de ella. no cabe nada, o sea, no hay nada diferente entre un religioso acá, no
¿cómo se le puede decir? Estos religiosos fanáticos y una religión llamada feminismo, ¿no? Los radicalismos. Sí, los radicalismos del feminismo. Pero los sí, radicalismos pero sí hay del feminismo. diferencia. O sea, porque, por ejemplo, o sea, de verdad, ¿cuándo has visto peleándose a un castillo? Yo sí. Ah, yo O también. sea, ¿a golpe? Sí. A golpes no sé, pero yo sí los he visto muy agresivos. Agresivo. Sí, Sí. al final son personas y reaccionan pues con claro. la emoción. O sea, no los juzgo, ¿no? Pero sí, yo sí lo he visto. Yo no he visto ninguno. Y me he enfrentado a ellos muchas veces. Pero bueno, tengo la sensación, o un menonita, o sea, realmente creo que estamos comparando una cosa excepcional con algo que es continuo, ¿no? O sea, más bien al revés. ¿Cuándo has visto a una feminista radical que no entre, que de entrada no te agrede? O sea, ¿cómo se llama esta chava? Estefanía Veloz. Estefanía Ella Veloz. no me agrede. No, porque no te hace caso. Porque no me conoce. Porque te tiene baneado de todos lados. Creo que ya se me bloqueado y Sí, tan por bonita ahí. que es, fíjate. Tan bonito. Ah, ya me dijeron misógino también por la decir que es bonita. la cantidad de tonterías que pone. Pero es bonita. No es bonita. Es muy bonita. Sí tiene, Ay, no es que bonita. chandona. Uy, también. Es así como sexosa. Ay, sí. mira, después de los gustos que te sé a ti, Oh. de los que acá les sé, no me sorprende que digas Estefanía Veloz. Ya. ¿Te parece cachonda? Digo, a lo mejor no Oye, es no seas horrenda. cachonda. No. ¿Verdad? Es Te voy a como mandar sexy. unas fotos que tengo yo ahí. Es como sexy. Sí, pero sí. abre la boca y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo sí sé. Yo sí sé. Ya, sin palabras. Dice César va a Rodríguez que no pasar se escucha nada, bien. No va a pasar nada. Producción, haz algo con el sonido. ¿Día de qué? Día de la dermatitis atópica. Atópica. Es día de la dermatitis. 27 de noviembre, todavía no sé. Pero ya lo aprobó el Senado. Ajá. Pero bueno, hoy es un gran día hoy. Y hoy tristemente pues vamos a pasar a cosas terribles, ¿no? Que fue, digamos, toda la semana se ha comido una sola nota, toda la información, que es el lamentable secuestro, asesinato y desmembramiento de una niña de 7 años. Creo que por primera vez el gobierno creo que voy a empezar con esto porque tiene que ver para conectarlo. Creo que por primera vez al gobierno de López Obrador, cuando hay un tema que no le favorece, tanto directa o indirectamente, siempre sabe sacar algo diferente. Ajá. O siempre lo sabe hacer con alguna... No, gracias. O siempre lo sabe hacer con algo, ¿no? Ajá. O sea, la sabe hacer. Pero Ajá. esta vez No pudo. no ha podido. Lo está rebasando. Yo creo que esto lo está rebasando. Jesús también. Porque además Número veníamos, uno, de la inercia de esta De Ingrid. de Ingrid y inmediatamente sale lo de esta chica Fátima, de esta niña, y creo que es muy grave. Evidentemente nadie podría culpar al gobierno de lo que sucedió, pero sí podemos culparlo de la reacción, y de la ineficacia. de la ineficiencia de nuestros gobernantes y de la poca sensibilidad que tienen hacia lo que le sucede lo que le está pasando a la ciudadanía y cómo se siente, ¿no? Y la forma política en que tratan de usar no solo ellos, sino todos los que están alrededor de las muertes de estas dos mujeres y de muchas otras. Y de muchos niños en general. Sí, Hoy a las en 15 de general. la tarde en Juchitepec, Estado de México, fue encontrado el cadáver de un niño César N, que fue reportado desaparecido el 7 de diciembre y su cadáver fue encontrado hoy en una barranca. Es triste decirlo, pero el feminismo no es una de las soluciones, es parte del problema, porque se aumenta lo que algunos estudiosos llaman el sesgo gamma, es decir, la idea de criminalizar más y de minimizar a los hombres. Esto es muy interesante porque Nadie se va a acordar de César. Porque a raíz, no solo eso, de que el pobre César, nadie se acuerda de él, sino también hay una parte que me sorprendió mucho. Cuando se supo lo de Fátima, inmediatamente se habló de un feminicidio y de los puercos hombres, Claro. matones, rateros, desgraciados, Que hasta un hombre se la había llevado. Ajá. Claro, todo el mundo supuso que había sido un hombre. Ajá. Jamás Digan por hecho nadie que le lo pasó por aquí que podía haber sido una mujer. Y eso saben que también sesga las investigaciones. Claro. Cuando se hace Estás investigación buscando un policial, hombre y resulta estás que buscando no. un hombre y es una mujer,
o cuando haces una investigación ciudadana o cuando haces una investigación periodística, te sesga el hecho de pensar los hombres igual asesinos y entonces por ende, ergo, ellos se llevaron a Fátima. Sesgo gamma. Bueno, y para agregar al tema de Fátima, hace unas horas la Secretaría de Seguridad Pública o Ciudadana dijo que ya habían encontrado la casa donde la tuvieron. Sí, habían encontrado ropa de ella. Pero no había sido asesinada ahí. No, bueno, ahí estuvo, encontraron ropa de ella, de la mujer que se la llevó, la que aparece en el video que ya todos vimos. Y documentos de los papás. Se parece a cualquiera. Pues están diciendo que fue la tía. ¿Ah, sí? Oye, ¿no era la señora de las papitas? La del video de la mamá. Paréntesis. ¿Tienen un micrófono? No. ¿Dónde está el micrófono que te di, güey? No, se lo pasé a él. ¿Y dónde está el micrófono que le di a él que se pasó a ti? Se lo regresé a él. No es cierto. Es que Paola Viña dice, ¿vas a mandar fotos de qué, Alex? Tampoco se escucha. Entonces, ¿Fotos de qué? ¿De qué iba a mandar fotos? Sepa Dios, ya. Puedo mandar fotos mías, ¿no? No. Ya de lo que sea, a ver, fuerte. Tiene varias demandas por Manden fotos. Alex 21111. Ahí te llegará la foto del día. Deberíamos hacer un calendario de la vida en martes para ayudar a los pobres del barrio. ¿Y quiénes son los pobres del barrio? Nosotros. Claro, bueno, claro. ya. A ver, entonces, perdón. En lo que estaban. Bueno, lo que estábamos diciendo es que el famoso sesgo gamma, que es esta idea de criminalizar con mayor facilidad a los hombres y hacerlos menos también a la hora de evaluar el daño que pueden sufrir, digamos, no ayuda a las investigaciones y también es propiciado, quizá alentado, se sabe que no es algo que pase, es algo que pasa de manera más o menos espontánea, pero no ayuda el hecho de que las feministas tengan esta perspectiva todo el tiempo, esta perspectiva de género, que no hay nada en la data que indique que es una buena perspectiva para solucionar la violencia de algún tipo, ¿no? ¿Ya me oyen ahí? ¿Me oyen? Esperemos que te escuches mejor. Sí, ¿me oyen? Bueno, muy bien. Yo fui con los técnicos del audio a ver si se oye. Producción. Con el boomer. Ah, yo soy el boomer, ¿verdad? Sí, no, el el boom. boomer. Sí, no, el boom. ¿Cómo se llame? Sí, como se llame. Entonces es un poco eso lo que ha pasado. Y bueno, tristemente vemos que no es un solo caso el que ha ocurrido. Hay en general una gran cantidad de casos. De 2012 a 2008 hubo poquito más de 3,000 menores de 15 años, que es la definición de niño internacional que se usa, la definición de niño. Menores de 14 años, menores de 15 años, 3,000 asesinados, ¿no? En 2018, que es el último dato con el que pude localizar, hubo 433 niños asesinados. ¿Qué habrá habido más? ¿Niños o niñas? ¿Qué se imaginan? No sé, tal vez niños o Un sepa poquito Dios. más de niños. Pero depende de la edad. Da igual. O sea, es que ese es el punto. ¿Por qué tendría que valer más la vida de tu hija que de tu hijo a la hora de que te... O sea, te matan a un hijo, es una cosa... Ni para ti, ni para el Estado. Es absolutamente aterrador, ni para la familia ni para el Estado. Es decir, socialmente no deberíamos de hacer una diferencia, especialmente con los niños, ¿no? Quizá es cierto que en el caso de las mujeres, cuando se da ese homicidio por parte de un hombre, el hecho de que los hombres seamos más fuertes en términos generales, sí debería ser un agravante a la hora de que son los trancazos, ¿no? Pero en el caso de los niños, me parece que no debería de haber una diferencia a la hora de investigar y de indignarnos y de hacer todo lo que se tiene que hacer en un caso de estos, ¿no? De estos niños, digamos, ¿quién creen que es el principal victimario? Las mamás. Las mamás. No, ¿en serio? Sí, las mamás. Aunque varía por edad también. Las mamás en primer lugar, en segundo lugar el padre y en tercer lugar el padrastro. Y la pregunta también, ¿por qué si existe acosados sexualmente de niños? ¿Son hombres, primos, tíos o padres? Eso en el caso de abuso sexual varía también. Por ejemplo, se sabe, no sé si este dato también corresponde exactamente para México, pero se sabe que los victimarios de niños muy pequeños tienden a ser adolescentes. Y los victimarios de preadolescentes, es decir, y adolescentes, tienden a ser adultos, entre 30, de más de 25 años. Claro, yo creo que todo tiene que ver con los sesgos educativos. No lo sé. Yo pienso, mira, el otro día hace como 3 años, estaba viendo una película francesa, ¿no? Y me pareció muy chistoso lo que escuché, porque decía, la trama era 2 hermanos que estaban súper peleados.
y tenían como 9 hermanos más. Caín y Abel, no. No, y tenían como 9 hermanos más y estaban en una reunión porque se había muerto uno de sus padres y entonces los otros hermanos estaban dilucidando, pero ¿por qué Paquita y Pedrito estarán tan peleados, no? Y uno de ellos le dice, ¿habrá abusado de ella sexualmente? Y el otro le voltea y le dice, bueno, pero eso es normal. Ah, sí, ya lo habías contado, pero ¿en qué película? En ¿La una volviste a ver? francesa, no me acuerdo. La ve cada fin de semana. La veo cada fin de semana y quisiera recordar cuál es. Y me sorprendió mucho con esa naturalidad con la que voltea y le dice, eso es normal, y siguen como discutiendo porque se habían Pues peleado en Francia, los otros dos. en la Francia rural se dicen muchas cosas, ¿no? Pero dije, pero de alguna manera, ¿saben que hay algo de normal? No, no es normal. Bueno, hay que decir algo. En la mayoría de las culturas, formar pareja con los primos hermanos no está mal visto. El cristianismo, cuando se cristianiza Europa, lo empieza a vetar. Y ha pasado algo curioso. Cuando un migrante musulmán llega a la Europa, que heredó esta idea medieval, se desconciertan mucho, porque para ellos todavía es muy normal casarse con la prima, ¿no? En México, pues que ha sido siempre semi-cristianizado, ¿no? Los lacandones lo hacen todavía. Y todavía existe hasta el dicho de a la prima. La prima se la rima, casarse con la prima, o por lo menos Darwin se casó con su prima. o que tus experiencias personales, sexuales, hayan sido primeramente con tus primos. Con un familiar. O con un familiar. A mí me gustaba una prima. Prima segunda, tercera. Sí, bueno. prima tercera lejana política. Sí. Yo no sabría decirles, porque como yo siempre he tenido un montón de primas, solo he tenido... ¿También te gustaba una prima? No, No, está bien. Fuertes, aquí somos incluyentes. declaraciones. podría ser incluyente, pero yo amo a mis primas, pero no de ese modo. Pero no de esa Iba a decir que todas son feas, pero... No lo voy a decir. Saludos a las primas Yo de te Belén. puedo decir si son feas o no. A ver, pásanos fotos y te decimos. Bueno, yo te Qué bueno que no lo dijiste y que no, Pero no lo quiero decir. que Qué no va a bueno que- quedar qué guardado bueno ahí que ni me ven. en YouTube como Sí. 10 años. Bueno, la muerte de niños, el homicidio de niños, disminuye con la edad, pero vuelve a repuntar al inicio de la adolescencia, brevemente. En general, la mayor cantidad de casos es cuando el niño tiene entre 1 y 2 años. Mira, ¿sabes qué creo? Y es algo que me está dando vueltas la cabeza. Es todo está muy extraño, ¿no? Es como la actitud de los padres, la actitud del gobierno, la reacción del gobierno, tanto de la Ciudad de México, de Sheinbaum, como de López Esa es Obrador. otra cosa. Está rarísima, pero... Es terrible. Pero espérame. Más allá de las reacciones de cada uno de los personajes, me sorprende mucho la reacción de la gente, de la sociedad civil, más allá de lo que nos vayamos a dar cuenta después, porque primero fue una sorpresa que no fue una mujer, Que no fue un hombre. perdón, el que mató a esta niña, o bueno, el que se la llevó al menos. Después, o sea, la reacción de la gente donde es tan fácil llevarse las fake news por todos lados. Así que había llegado Sheinbaum a la escuela de la niña y no había sido cierto. Eso, por ejemplo, ocurrió también que le habían sacado los órganos a la niña. Tampoco Fue cierto. De ahí una cuenta apócrifa de alguien que dijo que era su tío y parece que no era su tío. Entonces hay un montón Qué miedo, ¿no? Y la manera en cómo la gente ha tenido una histeria colectiva, ¿no? Sí hay que cuidarse, creo que sí está grave la situación, creo que sí hay una descomposición social, pero también creo que hay una histeria colectiva muy cañona. Ahora hay 15 millones de niños en el país, ¿no? Y eso- No quiero minimizar porque no debería de ocurrir un solo caso. O sea, robarse un niño, asesinar a un niño es de las cosas más bajas que pueden ocurrir, ¿no? Con la gente. Pero, o sea, hay un agravante sobre agravante sobre agravante sobre agravante, es una cosa pues, francamente abominable. Y que ha ido en disminución a lo largo del siglo XX y ahora en el XXI. En general, la tendencia es a menos. Yo creo que hay un repunte ahorita, no tengo datos, pero creo que hay un repunte en los últimos 20 o 30 años. Sin embargo, pues en este periodo que yo les decía, el sexenio de Peña Nieto, pues fueron 3,000 de 15 millones. ¿No?
O sea, cada año nacen entre 1.5 y 2 millones de Bueno, niños. de todos modos 3,000 es muchísimo. Es muchísimo. Es una cifra muy alta. Lo que estoy queriendo decir es que no significa que haya una especie de... o sea, que se estén robando a los niños para que hay una asesinarlos. tendencia, ¿no? Que hay una tendencia a tendencia asesinar. que vaya a la alta, sobre todo. Sí, no, Ahora, Sino como muestra es mínima. como muestra es mínima. Comparando el conjunto de Pero el niños problema es que todos se identifican porque todos hemos sido niños, todos hemos tenido un hermano menor o hemos conocido un niño más pequeño y la mayoría de la gente alguna vez se ha imaginado o fantaseado o visto en ser padre. Es decir, nuestros propios instintos y nuestra cultura nos hace proteger a los niños. Claro. Entonces, pensar cuando ves que un niño, aun cuando es uno, de inmediatamente sientes empatía. Y eso creo que es algo de lo que ha atizado más la reacción de la sociedad civil, porque si algo ha faltado en el gobierno federal y en el gobierno de la Ciudad de México, claro, es empatía. Entonces, ¿cómo puede ser? O sea... Es empatía y que asuman la responsabilidad que el pueblo les confirió, Claro, básicamente. claro. Porque ahora resulta que este tema de los feminicidios es culpa del neoliberalismo. Es culpa del neoliberalismo. Es que, de verdad, Y nos surge la Constitución Moral para que se acabe. Claro, es el arma secreta de la O sea, 4T. La Constitución Moral Está es muy el arma bonito, secreta está muy de la bonito 4T. como sermón del pastor Andrés. ¿Por qué pastor? A ver, ¿por qué no un cura? Porque es, Yo no un conozco, cura. y conozco algunos pastores muy malos, lo siento. porque pero los no pastores conozco hablan uno, más así que los curas. pero no conozco uno que sea tan indolente, tan sesgado, pero no tan es pastor malo. cristiano menonita, es pastor de pare de sufrir. De ese estilo. Del que sea, es como Es pastor, horrible. es más de estilo pastor. Sí, o sea, el punto es que él está hablando desde algo que, Está bien, ¿Cuántos está bien. pastores- Está bien. cuántos pastores socialmente hace? es utópico, ¿eh? O sea, eso de Sacerdote, esto se va a pues. arreglar con amor al prójimo y demás, se oye muy bonito, pero es utópico, no se puede hacer. Mientras no exista un verdadero ataque a la impunidad, tal vez una reforma al sistema judicial. A ver, Mira, hace a ver. años yo siempre Podemos pensé... tener amor al prójimo y esto va a seguir pasando. Siempre pensé que lo que había que reformar primero, antes que la cuestión de las votaciones, era la cuestión de los jueces. ¿Por qué? Porque El Poder Judicial. el Poder Judicial, en ese sentido. Y segundo, las policías, en ese orden. Y tercero, las votaciones. ¿Por qué? ¿Quién iba a dirimir todo, desde las Oye, votaciones ¿y el hasta los MP en dónde asaltos? lo metes? ¿A qué? ¿Al MP? Sí, porque Pues ellos es- también es- tienen mucha Bueno, responsabilidad. es que hay un problema, porque el MP, ¿qué es? ¿Policía o juez? Es investigación. Es investigación, pero hace O sea, es que funciones, tiene que aportar hace las funciones, pruebas. pero también hace funciones de juez cuando llegas a un MP y él decide si lleva la causa o no lleva la causa. Sí, pero No no, es un es juez, que lleve no es no es que no es del lleve- Poder Judicial. No es que lleve las cosas de juez, es más bien delimita que si el tipo de delito tiene, o sea, encuadra. Eso es lo que hace, ¿no? Encuadra los tipos del delito. Ahora- no es un juez. Yuridia Sierra, la comunicadora, la comunicadora de Grupo ¿Yuridia? Ajá, De Grupo Imagen. de Grupo Imagen, que no podríamos decir que es alguien a quien el patriarcado oprimió, ¿verdad? No. No creo. O sea, tiene dinero, tiene poder mediático, tiene fama, ¿no? Dijo que no era el neoliberalismo, ¿no? Porque en realidad lo que era el heteropatriarcado, ¿no? Ah, caray. Entonces, quieres pelearte o sea, quieres desestimar como origen del terror una entelequia absurda, citando otra entelequia absurda. Lo siento, pero el patriarcado no existe en los términos miletianos. Ahí busquen quién fue Kate Millett, que fue la que reorganizó o redefinió la idea de patriarcado, ¿no? Y siempre va a ser hetero porque el 97% de las personas son heterosexuales. O sea, dejan de decirle hetero. Simple y sencillamente es patriarcado. Y en las, Digan buga. y en las familias mexicanas, El buga patriarcado. generalmente hay un matriarcado. A ver, Entonces, pero es a una ver, tontería. pero a ver. Matriarcado. Yo creo Mira, solo una cosa. Cuando vemos que en la mayoría de los feminicidios hay una patología psiquiátrica, de los homicidios de pareja y media el alcohol. O sea, había alcohol de Una por medio. sustancia por Había ahí, una ¿no? sustancia, principalmente alcohol. Entonces, mientras estamos peleándonos si es el patriarcado o si es el neoliberal, o es el sí. que nunca ha existido en México, el neoliberalismo, ¿no? Los cadáveres se están acumulando, ¿eh? Y se están acumulando porque no estamos viendo las causas Reales. reales de los casos, ¿no?
O sea, lo que le pasó a Fátima está hablando de algo terrible, pero está hablando de patologías generales. Y bueno, yo no sé, comentemos más cosas, querías comentar algo, pero creo que debemos sí charlar un poco, hablar un poco acerca de las acciones de las autoridades de la Ciudad de México, porque fueron terribles. O sea, parte del problema que ha indignado a todo el país tiene que ver con la forma en que reaccionó Sheinbaum, con la forma en que reaccionó el DIF, ¿no? Sacando desde el decálogo. Desde el decálogo. Cuando después de Ingrid. Sí. Dos, creo que también. Desde el enojo presidencial. El enojo presidencial porque le descomponían lo de sus boletos. Y su agenda. Ahí le movieron la agenda y ahí se sintió como. No sabe hacer nada. Incluso hay un video donde después del decálogo dice ya. Así como ya puedes dejar de estar chingando. Esto es verdad. Nunca trajo nada. Él no tiene, o sea, él ahorita no controla la agenda. No. Y eso lo tiene. Lo tiene mal porque furioso. Siempre ha controlado la agenda. La realidad lo está rebasando. Sí. La realidad que vivimos todos, que hemos vivido desde hace muchos años. La realidad del país. O sea, estaba Lozoya, el tema Lozoya, que a él le beneficiaba de alguna manera. Estaba el tema del avión que él logró como hacer que la gente se distrajera con ese tema. En lugar del IFE, del INE, de lo que sea. Todos los problemas. Pero ahorita no hay ningún otro tema que se pueda hablar o que él pueda poner en la agenda. Ninguno. Hoy en la mañana, bueno, a mediodía había hablando a gente acerca de la construcción del nuevo aeropuerto, con bombo y platillo al general, no recuerdo su nombre, el ingeniero que está encargado de la construcción. Pero no puede ser un tema que pongas en la agenda cuando a la gente eso no le interesa en este momento, porque solamente está pensando en cómo va a cuidar a sus hijos, cómo mataron a esa niña. Salir a la calle sin miedo. Porque Fátima son todos nuestros hijos. Yo no sé ustedes en lo personal, pero yo en lo personal de repente se me enchina la piel de decir, güey, si hubiera sido mi sobrina. Es exactamente eso. Y me aterra y me asusta, y tampoco estoy diciendo que voy a por la calle toda histérica. No. Ni mucho menos. Pero sí me vengo a reflexionar, y si hubiera sido alguien de mi familia, claro, eso sería una catástrofe para toda la vida, ¿no? Mire, Holanda, aunque no es exactamente el tema, pero Holanda cambió su sistema de autos a regresar a las bicicletas cuando en un año hubo 13 niños atropellados. 13 niños atropellados. En un año. ¿Por qué? Porque lo que pasó fue una reacción parecida a esta. O sea, no podías ver la imagen de los niños atropellados, un niño pequeño arrollado por un auto. La imagen de una bolsa donde sabes que adentro está el cadáver de una niña que fue desmembrada. O sea, no es, digamos, algo posible. O sea, ni siquiera en las peores películas de terror o de thrillers hemos visto algo tan terrible. Si esto fuera un sistema no presidencial, si fuera un sistema, ¿cómo se llama el sistema de los congresos, donde eliges por mayorías como en España? Parlamentario. Sí, si fuera un sistema parlamentario, ya hubiera caído este gobierno. Sí, segurísimo. Mucho. Ya hubiera caído. Probablemente no, porque tenía ciertos apoyos, pero ahorita sí ya había caído. Hace 2 semanas sí. Sí, de 2 semanas. En una crisis parlamentaria como esta, sí. Lo que estaba diciendo Belén de que AMLO controlaba la agenda y demás desde las mañaneras. Ajá. O sea, ese señor, lo que sí hay que reconocerle es que es un animal político, comunicador excepcional. Sí lo es. Porque en un año tuvo más muertos que el sexenio de Peña, que Calderón, y aún así nadie se había tomado el tiempo o la indignación de seguir teniendo este tema en boca, ¿no? Hasta ahora que estalla esto lamentable de los feminicidios de la niña Fátima, y es cuando él ya no lo puede controlar, ¿no? Entonces, es cuando ya se le está saliendo y entonces ya no sabe qué hacer. Incluso si ustedes van, sobre todo a Twitter, hay una campaña increíble para tratar de desviar el tema. Para tratar de desviar el tema, y aquellos que criticamos al gran Tlatuani, pues, o sea, te llegan los bots, también ¿no? te llegan y te empiezan a atacar con falacias al final, que son de ¿y dónde estabas cuando estaba Echeverría? No sé, güey. Tú, en tu caso, yo creo que no eras ni una mirada lasciva entre tus padres. Oye, ¿y dónde estabas cuando Santa Claus no nos trajo juguetes? Exactamente, ¿dónde estabas? Y que es culpa de Calderón, y bueno. Pero además es curioso porque este enfrentamiento
que está teniendo con la ciudadanía es el inicio de la desilusión. Es peligroso enfrentarse a la ciudadanía. Yo creo que nunca trajo nada, o sea, sinceramente, amigos, nunca trajo nada Andrés Manuel López Obrador. Si ustedes lo ven como las cosas que decía y hacía hace 20 años, son las mismas tonterías que viene diciendo y repitiendo. O sea, solamente era un lidercillo de algún municipio, de algún sindicato de 3 pesos. O sea, de verdad, es en serio. Es lo único que sabe hacer, está en la calle. O sea, no puede tomar decisiones, no se sabe asesorar, no sabe delegar, no tiene una idea acerca de cuáles son las causas y las consecuencias. Claro, él no tiene que saberlo todo, pero sí sabe allegarse de las personas que lo sepan, dejarse asesorar, escuchar. Pero como el señor cree que tiene la razón, Tatiana Cloutier, que lo comparó con Churchill. No, bueno. Y con Mandela. Pero es Tatiana Cloutier, ¿qué es? Ay, bueno, esta Iracema, ¿cómo se llama la de la función pública? Se me fue su nombre. Irma pues Sandoval. Ya desbloquea mi Irma. ¿Qué dijo? El Estado C, ¿no? El Estado C, sí. El Estado es él, como Luis XIV, ¿no? Ella lo dijo clarito. El Estado es él, ¿no? Sí, ya voy a meter mi amparo. ¿Tu amparo? Sí, contra Irma. Ay, sí, qué lindo. Amparo Montes. Sí, a mí, ¿saben quién me bloqueó? La diputada esta que todo el mundo dice, la de Nayarit. Geraldine me bloqueó. Y no sé qué le habré dicho. Mientras no me bloquee sé que una objetada, pero no sé exacto, o sea, nada agresivo. Eso creo yo. Bueno, es que tú eres agresiva pasiva. No, bueno, es que también los coqueteros tienen la piel muy delgadita, ¿no? Y cuando les dices algo, sobre todo con datos. Pero puedes silenciar a la gente que es muy insistente. Sí, claro, no, además como funcionario estás expuesto a eso, ¿no? Y tienes que estar abierto a las o mandas opiniones. al community manager a que aguante la... Pues sí, a que aguante la emergencia. Sabes que yo no voy a leer los comentarios hoy, léelos tú deprímete. Porque sí pegan, o sea, sí, eso claro. también es cierto, o sea, está comprobado que los ataques mediáticos pueden socavar... o sea, a mí me dijeron oportunista y estaba deprimido, muy deprimido. ¿Sabes qué me dijo una feminista y realmente no he sido contigo, muy... sí. Una feminista me dijo que la verdad es que a mí me querían oprimida y yo no lo estaba viendo y yo estaba permitiendo ser oprimida. Ah, claro, eres aliada y también del me dijo machismo. Exactamente que yo era aliada del patriarcado. Sí. Entonces dije, bueno, pues... No es aliada, es nuestra esclava del patriarcado. Entonces, ante eso, creo que ya no hay nada que discutir. No, sí, ante eso ya no puedes discutir porque cualquier cosa que digas es que Popper, es porque tiene que ver con el patriarcado. Popper decía que los sistemas cerrados no son científicos, es una característica de algo que no es científico, porque no deja resquicio a una duda absoluta. Entonces él decía que las religiones, el marxismo y el feminismo, él no decía el feminismo hasta donde yo recuerdo, lo estoy diciendo yo, son así, son circulares, o sea, son sistemas cerrados en los cuales no existe la posibilidad final de error, ¿no? Yo aquí muchas veces he defendido que ciertos sistemas religiosos son dados a la confrontación, pero dentro del propio sistema. Y la ciencia, en teoría, guarda un resquicio para una duda más allá del sistema. A lo mejor no es tan del todo cierto, pero es muy claro que hay sistemas muy cerrados. Por ejemplo, el psicoanálisis, o sea, si tú criticas al psicoanálisis es porque tienes un problema no resuelto con tu... También te cae. Es decir, en ese sentido es porque circular. Tengo un problema sexual. Ajá, que además asociado con quizá tu papá o con tu mamá. Tienes envidia del pene, ¿no? ¿Te has oído ese término? Sí, yo sí tengo envidia. Que es verdad, ¿no? Depende. O sea... No me golpes. Oye, nos pregunta David, a ver, ¿qué dice? ¿Qué sabemos de la funcionaria de turismo que fue demandada por difamación por $1 millón por un alcalde de Coajimalpa, creo? No tengo la menor idea. Caray, no estoy enterado. ¿Qué? ¿Adrián Rubalcaba? ¿Otra vez ese canijo? No sé. Sí leí algo al respecto antier, que fue... o sea, que sí fue sancionada, pero realmente no sé bien. ¿Pero a quién difamó? A un alcalde de Coajimalpa. Adrián Rubalcaba, entonces. Pero mejor hay que tenerle bien la información y te lo comentamos en la semana que viene. ¿Mancilló su honor? Híjole, es que Adrián ¿Tú qué le sabes ahí? Adrián es una fichita. ¿Sabes qué me encanta también? Esto que pasó alrededor del asesinato de Ingrid y de Fátima, bueno, más bien de Ingrid. ¿Cómo el periódico La Prensa... Sí, por primera vez. Por primera vez
probablemente en su historia. Saca un comunicado tratando de minimizar lo ofensivo que pudieran sacar ser las Pidiendo imágenes. disculpas, pero sin pedir disculpas. Sí, por eso dije tratando de minimizar, o sea, no fue precisamente una disculpa, pero sí fue una reflexión al menos. Ajá, ya fue algo. Que es algo Sí, pesa. a raíz de lo que sucedió con las imágenes que me parecieron detestables, ¿no? O sea, ¿Sí las viste? sí, ¿Por qué? fue sin querer. Bueno, a mí también te lo fue juro sin que la vi querer, sin porque querer. yo sigo a Código Negro, Fue sin querer. pues por cuestiones informativas, no porque quiera. No, también... sí, yo no quería verlo, o sea, de verdad yo no quería ver algo Sí, así. yo también lo vi por accidente. Y realmente creo que no había ninguna necesidad, pero más allá de la creencia que yo tenga o que muchos crean, ¿no? Me pareció muy interesante, pero también muy como no sé si cuál sea la palabra por parte de la sociedad, que hipócrita por parte de la sociedad, Ajá. porque O sea, les como parece... que lo hicieron forzado porque realmente no querían. No, a lo que me refiero es... ¿Quién compra o sea, todo eso? Todo el mundo compra eso. Ah. La prensa, tú cada vez que pasas por un kiosco de revistas, por un puesto de revistas, pues ves un descuartizado, quemado, Pero junto a una gordibuena. Sí. Y sale la gordibuena en pechuga, ¿no? Pero es que eso es increíble. Pero además la pechuga, esa parte de la pechuga la tapan, Sí, claro. ¿no? Sí. Y ves al descabezado y ves la figura de la vieja acá echando... Y luego los media titulares. pechuga. Pero ¿no les parece increíble eso? O sea, eso sí es freudiano, es Eros y Tánatos en la misma portada todos los días. Todos los Y días. vende. Y vende. Pero la sociedad nunca le había parecido mal. Yo creo que sí a un Hasta sector. ahora. Pero nunca había años habido hubo un grito tan fuerte. tan contundente Sí, no. como este. Hace años Alexa hubo una nunca había llegado a eso. Hace años hubo una protesta con las portadas de la prensa y de la alarma en frente a la escuela donde llevaba a sus hijos Olegario Vázquez. ¿Sí? O sea, la idea era decir, bueno, si tú nos pones esto enfrente para los niños, pues que la vean también tus niños, ¿no? Claro. Oye, qué buena idea. Es una gran idea. Es una gran idea. Sí, claro, entonces está cañón, pero me gusta, pero a la vez me parece como que nos revela a todos. Yo creo que estos eventos nos ha revelado a la sociedad, ha revelado al gobierno, ha revelado a los padres, ha revelado a todos. Ahora, esta onda de la revictimización de... si alguien ha sido oportunista, ha sido el feminismo, ¿no? Con esto. Pero bueno, esta revictimización, palabrita que no me gusta, pero que es real lo que pasa, ¿no? El DIF de la Ciudad de México sacando Qué los horror datos. con ese comunicado. ¿Qué onda con Que ese la comunicado? mamá tenía esquizofrenia, ¿no? Sí. Creo. y- Vamos a asumir que la tenga o no, eso que tiene que ver. Que sea o alcohólico, tendría es más, ver con que lo sus le sucede a la papás, niña. que sus papás hubieran sido asesinos. ¿Qué? O sea, una premisa de Occidente también, perdón otra vez con la misma cantaleta, pero una premisa de Occidente es que los hijos no heredan las faltas de los padres, ¿sí? O sea, cada quien que se haga responsable de lo suyo y los padres de sus hijos mientras sean pequeños, pero esto que sacó fue muy parecido al tuit muy desafortunado también de esta, ¡ay! Se me acaba de ir, esta dramaturga de origen judío, Sabina Berman. Sí, Sabina Berman. ¿Ahora qué puso? No, ahora no, sino con el caso de los de Barón, me parece. Ah, ya, claro. ¿Qué claro. dijo? Que había dicho que no fue ella, perdón. Yo vi el tweet de que le sacaron como el pasado de los de Barón. Sí, el pasado de los de Barón, pero quien fue más fuerte fue la exdirectora de la revista Algarabía, esta chava del exilio también, ¿cómo se llama? No recuerdo. No me acuerdo, No sé quién pero es. Pero es que algo fue similar. terrible, ¿no? A mí no me da tristeza lo que pasó con esos niños porque ve quiénes eran sus papás. Ah, sí. ¡Ah, chis! Eso Bueno, chis. es algo similar a lo algo que así hizo como, pues qué bueno Santiago. que los Sí. asesinaron. Es Casi, algo casi. similar a lo que hizo Santiago Levy con Simón Levy. Simón Levy con el pasajero que se bajó del avión Claro. por donde iba Obrador. Que además se equivocó Entonces, porque ni eran, ¿no? Se equivocó. aparte. Uno, qué oso porque se equivocó. Oye, pero eso sí es como fascismo, ¿no? Hacer eso. Pues O sea, es una de las yo técnicas digo del que fascismo. Goebbels, fíjense, es que es muy principios del siglo XX y muy del XIX todo lo que vivimos. O sea, es un retroceso por donde lo veas. Goebbels estaría encantado con las Estaría cosas orgulloso. estaría orgulloso de ellos, mis niños.
Y Freud también, ¿no? O sea, Sobre todo Freud. sobre Freud, sí, pero sí. además como que está ahí el ánimo de Stalin, ¿no? También por ahí. Y la derecha es medio macartista también, entonces se siente Qué momento para estar vivo. Qué gran momento para estar vivo, porque además todo lo podemos Es ver que, ahora ¿sabes qué? sin salir de Sí, casa. exacto. Esa es la única Todo lo ventaja. vemos, pero además es como si la historia se repitiera y dijéramos, güey, ya sé lo que vivieron aquellos, ahora lo entiendo. Sí está muy gacho todo, compadre. Pero bueno, finalmente, pues eso es algo que se irá. No sé si lo que viene es una segunda guerra mundial, una tercera guerra mundial en los Tercera. términos. Pero bueno, finalmente, pues ya es algo que estamos viviendo y es algo que debería de cambiar, que deberíamos de estar pensando en cambiar. Parece que no hemos avanzado. Pues Como ya que decía- salga la Constitución Moral. Como decía Jordan Peterson, muchas de estas ideologías ya deberían de estar en el basurero de la historia. Pero no va a pasar. No va a pasar. Parece- También muchas ideologías son cíclicas. Ahora, sí, al final, ¿saben qué? Todos vamos a regresar a cierta forma de conservadurismo liberal. O sea, ¿por qué es eso? Que hay cosas en las que nos equivocamos. Las Oye, familias oye, importan. Espérate, ¿qué tal si nos ven en presidencia? No puedes decir eso. Las familias importan, eso es cierto. No está Pero diciendo que la familia importa. que eso sí lo apoya. Pero la libertad debe ser, la libertad al exterior, en el ámbito público, debe ser pues casi total, ¿no? Y el Estado no debe de meterse en donde están las familias. O sea, hay que reducir al Ni en el Estado. mercado. Ni en el mercado, hay que reducir Laissez-faire, al Estado. laissez-passer. Pero además estamos muy estatistas, ¿no? Ahora es muy chistoso que le echamos la culpa a los gobiernos anteriores, que los gobiernos anteriores en la Ciudad de México son todos, No, pero son espérame. todos ellos. En O realidad sea, son es a los- un gobierno, es al de Calderón. Llevan El sexenio de 23. Peña no existe para la 4T. Llevan 23 años gobernando la ciudad, 25 años gobernando la Ciudad de México, el mismo grupo que está ahorita en el gobierno federal. Muy En bien. fin. chicos. Oigan, pues ya para terminar, ¿qué onda? Ya para terminar lo que pasó en Playa Mamitas, ¿sí lo vieron? Sí, ¿por qué se llamará así la playa? Ah, no sé. Ah, pues porque por ahí hay podamos. No sé, pero estaría bien ir a ver qué producción Hacer nos pague. el un viaje scouting, para allá, un ¿no? scouting. Hay que hacer un scouting. No nos pagan ni el café, mano. ¿Qué pasó en Playa Mamitas? Bueno, lo Cuéntanos. que pasó fue que había una pareja de mexicanos, turistas mexicanos, Ajá. que pues llevaron su comida, ¿no? Sus chelas ahí para estar consumiendo en una playa. Como en la que son película propiedad Mecánica federal. Popular, ¿no? Sí, así, ¿no? Pues yo la llevo, ¿no? Estoy en la playa aquí en mi país, México. Y entonces los obligaban a consumir el club de playa que está ahí, el Mamitas Beach Club. ¿Así se llama? Ajá, Mamitas Beach Club. Ahora, no es la única playa que te obliga a consumir de esa forma. No, O sea, no, toda no, la pero es mayoría- ilegal. Sabe que es mucho, pero La es mayoría ilegal. lo hace. Alguien afortunadamente grabó cuando llegó la policía, se los llevó arrestados, esposados. ¿Pero ¿no? por qué? Y entonces, bueno, O sea, ¿cuál es el delito? Porque no se no hay quisieron, delito, no hay delito, pero El eso asunto es que sucedió. el dueño se enojó y entonces llamó a la policía, oye, no me están consumiendo en mi playa. Ajá. Y entonces la policía dijo, bueno, sí está bien, nos lo llevamos. La policía pues también muchas veces ignorante o respondiendo a intereses económicos. Afortunadamente alguien lo grabó, lo subió a redes, ya hasta salió el secretario de turismo, Torruco, Ajá. a decir que ya se está investigando. Porque aunque no lo crean, hay secretario de turismo. Sí, aunque no lo crean, que fue secretario de turismo en el Y entonces aunque no lo Distrito crea, Federal. sí tiene voz. Sí, a pesar del 40% menos de presupuesto para turismo. ¿Por Sí. qué no es importante el turismo en México? No, para nada, No. a pesar de que somos una potencia turística. Ajá, ajá. Pero bueno, ahorita no En es fin. prioridad. No pasa nada. Bueno, el chiste es que ya pues le pusieron ojo a esto, como siempre, a veces evidenciar en redes sociales. Llevamos 20 años hablando de tema. ese tema de las playas. Es increíble que no ¿Y lo sabes hayamos quién resuelto. estaba en esto? Justamente Simón Levy. Cuando él estaba trabajando en el No gobierno. me digas, quería construir un No, paso sí, de sí. desnivel entre playa Chapultepec, entre Chapultepec y Playa del Carmen. No, justamente Simón Levy es el que estaba abogando para que, pues, o sea, cualquiera pueda tener acceso a una playa federal, ¿no? Y bueno, afortunadamente ya están tomando cartas en el asunto, a ver si ahora sí. Ok, Ok, muy bien. pues miren, estamos terminando. Nos pregunta Miguel Segura, buenas noches, ¿qué pasa con los medicamentos contra el cáncer para los niños? ¿Por qué no llegan? En Playa del Carmen, dice Daniela Fiori, Ajá. y Tulum ya no hay playas libres, todas son club de playas, ¿es cierto? Sí, es sí, cierto. sí. No, y del otro lado de la costa también. Bueno, nos están llegando ahorita, ¿por qué nos están llegando tantos Oigan, ¿por qué nos escriben ¿Por qué tanto? nos escriben tanto? Y cobran en dólares. Ah, sí, es cierto. Oigan, Ah, a sí, Cuautitlán es verdad. Izcalli, acá también hay harto tema para sumar. Dispara los cafés. Ah, mira. Y ahí también hay, Ándale. hay playas también. Oye, pero ya no tenemos visa. ¿Tú ¿Y las tienes de visa de Bra- Cuautitlán? Yo no. No, tengo la de Catepec.
No, esa yo dejé que expirara. Oigan, pues hay muchos temas en el tintero que nos están diciendo. Ya nos vamos. Pero prometemos hablar de las medicinas con más... Es que hay desabasto nacional de ciertos medicamentos. ¿Pero por qué? Pero la pregunta es ¿por qué? No sabemos por qué. No sabemos por qué, porque tampoco hay en las farmacias privadas y es en todo el país. Entonces, sí, pero algo está pasando. Algo está pasando y el gobierno no lo quiere decir. Vamos a averiguar, igual es una primicia para La Vida en Martes, a ver qué pasa, ¿no? Sí, son todos los medicamentos, eso es cierto, tiene David Valdés Estrada la razón. Muy bien, señores, pues esto fue... Vamos a investigar lo de Adrián Rubalcaba, de eso me encargo yo. Esto fue La Vida en Martes, el único programa... con mamitas y papitos. Y sin playa. Nos vamos, nos vemos porque hoy estuvimos los tres. Nos vemos la siguiente semana. Abracen mucho a sus niños, a sus sobrinos, a sus hijos, a sus hermanitos. Cuiden a los niños de otros porque los niños como Fátima y como Eduardo son de todos. Todos somos tribu. Todos somos tribu. Seamos tribu. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.